Ucrania y Occidente se enfrentan a una derrota devastadora. La posibilidad de que el conflicto en Ucrania finalice con una negociación entre Moscú y Kiev se hace más latente ante la debilidad de la contraofensiva del país europeo, indica el ex militar británico Robert Clark en una opinión publicada en el diario The Telegraph. De acuerdo con el experto en temas de seguridad, los comentarios realizados recientemente por el ex asesor del gabinete del presidente ucraniano Alexei Arestovich, quien planteó la posibilidad de que Ucrania haga concesiones territoriales a cambio de que el país sea aceptado en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, apuntan a permitir perfilar que la negociación sea una posibilidad más fuerte de lo que se pensaba en un inicio. En un artículo titulado Ucrania y Occidente se enfrentan a una derrota devastadora, el analista apunta que la sugerencia del exfuncionario ucraniano llega en un momento crucial, pues la contraofensiva de Kiev, que lleva apenas poco más de un mes, se ha topado con varios problemas, entre ellos los retrasos en la ayuda militar prometida por Occidente a su aliado europeo. Clark asevera que para Ucrania, la contraofensiva está siendo increíblemente difícil, pues carecen de cobertura aérea y jets que les permitan proteger a sus hombres en tierra y aire de los cazas rusos. Un factor que juega en contra de Kiev, agrega el especialista, es el tiempo, pues conforme avance el año y entre la temporada invernal, Rusia tendrá más margen para fortalecer sus defensas, tal y como lo hizo el año pasado. A medida que la llamada fatiga de guerra comienza a hacer mella, las reservas internacionales de equipos y municiones se marchitan y los políticos comienzan a preocuparse por los presupuestos internos antes de las elecciones, en Estados Unidos, reza el texto. Clark afirma que los ojos de Occidente estarán puestos en la elección presidencial de Estados Unidos el próximo año, lo que significa una ventana de oportunidad más corta para Kiev de capitalizar su iniciativa en el campo de batalla. El 10 de julio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que Ucrania había echado a andar su contraofensiva. Sin embargo, dijo que los intentos de Kiev de doblegar a las fuerzas armadas rusas han fracasado. Hace un par de semanas, el diario estadounidense The New York Times señaló que las fuerzas armadas de Ucrania habrían perdido, durante las primeras 2 semanas de una de sus contraofensivas, cerca del 20% de su equipo militar. Entre las bajas habría material que Kiev ha recibido de Washington y sus aliados en los últimos meses. El medio sostiene que, a pesar del cambio de estrategia por parte del ejército de Kiev, los soldados ucranianos luchan contra las formidables defensas rusas, las cuales han destruido vehículos blindados y tanques de fabricación occidental, de acuerdo con fuentes gubernamentales estadounidenses y europeas que hablaron bajo condición de anonimato. The New York Times calculó las cifras aproximadas de algunas de las brigadas ucranianas, con base en fuentes abiertas y contrastes con las bases de datos de Oryx, un sitio de análisis militar que ha registrado visualmente algunos de los equipos destruidos. La Unión Europea prepara un fondo de 20.000 millones de euros para abastecer militarmente a Kiev. De aprobarse la decisión, se consolidaría el cambio ideológico radical del bloque europeo y la renuncia a su proyecto de paz, afirma el medio Político. Según un artículo de Político, la Unión Europea propondrá un fondo para mantener al ejército de Ucrania abastecido durante los próximos 4 años a un costo de hasta 20.000 millones de euros, unos 22.400 millones de dólares, de acuerdo a 5 diplomáticos familiarizados con el plan, que hablaron en anonimato con el espacio periodístico. La propuesta no implicaría que Bruselas financie directamente las armas de Ucrania.
En cambio, ayudaría a los países miembros de la alianza a cubrir sus propios costos de compra y donación de artículos, como municiones, misiles y tanques. También contribuiría a pagar el entrenamiento de soldados ucranianos. Este compromiso, destaca la publicación, sería un aumento importante en relación a la transferencia de fondos para el sector militar de Ucrania, ya que desde el inicio del conflicto, en febrero de 2022, la Unión Europea ha enviado alrededor de 4.000 millones de euros, casi 4.500 millones de dólares, al régimen de Kiev para financiar su escalada bélica. Así, esta decisión, de aprobarse, cimentaría un cambio radical ideológico para la Unión Europea, un autodenominado proyecto de paz, advierte Político. La idea de que Bruselas subvencione el envío de armas a Kiev habría sido impensable hasta hace poco, señala el artículo. Ahora, está a punto de ser un hecho consagrado para los próximos años. Irónicamente, y tal vez revelador, todo esto se está haciendo a través de un fondo preexistente denominado Fondo Europeo para la Paz, apunta Político. La nueva propuesta de financiación militar se envió a los países de la Unión Europea el 17 de junio para su revisión, y los ministros de Relaciones Exteriores de la plataforma multinacional la abordarán el 20 de julio durante una reunión en Bruselas, según indica el artículo. Dos de los diplomáticos que hablaron con Político afirmaron además que el objetivo perfila aprobar el proyecto durante este otoño europeo, que inicia en septiembre. Además, los miembros del bloque analizan otra propuesta para destinar 50.000 millones de euros, unos 56.000 millones de dólares, en asistencia no militar a Ucrania entre 2024 y 2027, una bolsa financiada por las contribuciones los Estados miembros de la Unión Europea a partir de los recursos de los contribuyentes de cada país. En las últimas semanas, Hungría se negó a aprobar la octava ronda de ayudas militares de la Unión Europea a Kiev, valorada en 500 millones de euros, unos 560 millones de dólares, argumentando que los fondos del Mecanismo Europeo para la Paz no pueden destinarse a entregar armas a Ucrania, además de criticar que el bloque favorezca una salida militar al conflicto en vez del diálogo. La ayuda de Estados Unidos a Kiev solo prolonga la agonía del régimen de Zelensky. El continuo apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania solo prolongará la agonía del régimen de Volodymyr Zelensky, declaró a la prensa el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov. La ayuda estadounidense solo prolongará la agonía del régimen de Zelensky. Provocará nuevas víctimas, incluso entre la población civil. Su sangre está totalmente en la conciencia de quienes deliran con ideas para infligir una derrota estratégica a Rusia, dijo el diplomático al comentar la asignación de otro paquete de 1.300 millones de dólares de ayuda militar estadounidense a Kiev. Según el embajador, las autoridades estadounidenses no tienen el valor de admitir que los planes para derrotar a Rusia en el campo de batalla están fracasando. Los neonazis ucranianos se han partido la cara contra las líneas del ejército ruso. En un arrebato de cólera impotente, Washington envía nuevos misiles y municiones a los títeres. Así espera perjudicarnos, señaló Antonov. Agregó que la resistencia y el coraje de los soldados rusos dejarán sobrios a los estrategas locales. Cada día vemos nuevas confirmaciones de que la invulnerabilidad de los equipos de fabricación occidental es un gran mito. Ningún paquete multimillonario arreglará la desesperada situación de la Junta de Kiev, subrayó el embajador ruso en el país norteamericano. Rusia remitió en su momento una nota a los países de la Organización del Tratado del Atlántico, OTAN, sobre los envíos de armas a Ucrania.
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso agregó que los países de la OTAN han estado jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania. El portavoz del Kremlin Dmitry Peskov señaló que el bombeo de armas a Ucrania desde Occidente no contribuye al éxito de las negociaciones entre Moscú y Kiev y tendrá un efecto negativo. Lavrov afirmó que Estados Unidos y la OTAN están directamente implicados en el conflicto de Ucrania, no solo suministrando armas, sino también entrenando al personal, en el territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.